Esto es Vitesfera. Yo soy Kat y bueno, pues la idea es generar contenidos entrevistando a gente que sepa un montón sobre animales, sobre naturaleza, sobre medio ambiente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos al maestro en ciencias. Hace muy poquito presentó su tema de tesis en su examen. Él es Carlos Barradas y bueno, pues nos va a hablar sobre los ajolotes y su regeneración. Pues platícanos un poco más de ti, Carlos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estudias o qué estudiaste? Ok, estoy muy intrigado por cómo funciona esto del live, pero a ver, yo soy Carlos Barradas Chacón, como ya les mencionó Kat, y soy biólogo, estudié biología en la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, y yo creo que como muchas personas cuando entré a estudiar la licenciatura tenía una idea muy vaga de qué me llamaba la atención y biología es una de esas carreras en las que no te vas haciendo una mejor idea de qué es lo que quieres conforme avanzas. Al contrario, conforme más sabes cosas, tienes más dudas y más curiosidades. Si quieres saber sobre hongos, si quieres saber sobre plantas, si quieres saber sobre biología molecular, sobre taxonomía. Entonces, cuando llegué al final de la carrera, dije, uff, ¿qué estoy haciendo, no? Hubo por ahí un impulso por parte de un amigo cercano que me dijo, oye, pues estoy trabajando con este bicho, Stentor, muy bonito. Y mira, me enseñó que si lo cortas, a este bichito unicelular, un protozoario, se puede regenerar. Lo puedes cortar en decenas de pedacitos a una cosita milimétrica y cada uno de ellos va a formar un nuevo organismo. Entonces recordé que entre todas estas cosas que me habían llamado la atención en algún momento, una de ellas era la regeneración, eh, que es un proceso dentro de la biología del desarrollo sumamente interesante, ¿no? Al grado de que en ciencia ficción tenemos decenas de personajes cuya única habilidad es que pueden regenerar, ¿no? Y algunos de los más interesantes, de los más icónicos personajes de la ciencia ficción, como Wolverine, Deadpool, es que regeneran. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces me llamó la atención el proceso y una vez que acabé la tesis de licenciatura, pues para la maestría decidí enfocarme en algo un poco más cercano a los humanos. Y es ahí donde entra en juego el ajolote, que como muchos sabrán, pues es un bichito que puede regenerar extremidades y que es un excelente modelo para el estudio de este proceso. Así fue como terminé entonces haciendo mi maestría en el CIBESTAB en Irapuato. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama la maestría que estudiaste? ¿Maestría en qué exactamente? ¿En ciencias qué? La maestría es en biología integrativa. Ok. Es una de dos maestrías que hay aquí en el CIBESTAB Irapuato y su propósito es precisamente fomentar la multidisciplinariedad en el estudio de las ciencias. Buscan que haya gente con distintas perspectivas porque entre más amplio sea tu espectro de visión, pues más probabilidades tienes de encontrar una buena estrategia para responder una duda, una pregunta científica. De ahí que agarren gente de biología, de biotecnología, incluso físicos y matemáticos. Entonces, yo creo que fue un buen lugar para desarrollar este proyecto. Muy bien, Carlos, qué interesante. Otra pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo clasificaríamos a los ajolotes? Ya entrando más a este tema. En, ¿En qué en, sentido? eh, ¿Podríamos decir que es un anfibio? ¿Qué es un ajolote? Ok, pues quiero aclarar que no soy taxónomo. Entonces, esto de la clasificación es más como por conocimiento básico, es algo que uno debe saber. Los ajolotes son anfibios, es decir, organismos de dos estilos de vida, pueden ser acuáticos o terrestres. Y los ajolotes son la larva de una salamandra, el estadio larvario. El género Ambistoma contiene varias especies, entre ellas Ambistoma mexicanum, que es el que todos conocemos, el icónico ajolote mexicano, y es una especie neoténica, es decir, que se mantiene durante todo el desarrollo de su vida en un estado larvario. Entonces, esto que conocemos nosotros como el ajolote, con sus branquias rojitas, en realidad es una larva. Es un organismo que se mantiene como larva durante toda su vida, incluso durante las etapas reproductivas.
Ok, qué interesante. Oye, entonces, pues digamos que siempre es joven, ¿no? Siempre es eternamente joven, ¿no? La Sí, envidia de cualquier señora. básicamente esta es la idea, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo funcionaría la regeneración en el ajolote? Bueno, porque sabemos que nosotros también nos regeneramos todo el tiempo, ¿no? Pero, pues, ¿cómo es distinto entre, no sé, un ser humano y el ajolote? Hmm. Pues fíjate, realmente acabas de hacer la pregunta. Ujú. Ujú. Porque yo te puedo decir que a nivel de mi investigación o incluso las investigaciones que hacen en el laboratorio donde desarrollé mi tesis de maestría, pues se pueden enfocar en el estudio de la regeneración al nivel de cómo pasa, qué está pasando en el ajolote. Pero la pregunta realmente importante a muy grandes rasgos es, ¿por qué el ajolote puede y nosotros no? Desde una perspectiva muy humana, ¿no? Podríamos decir también, ¿por qué el ajolote puede y otros organismos no? Y esa perspectiva, llamémoslo evolutiva, del estudio de esta pregunta, es lo que nos puede llevar a responder exactamente cómo funciona, porque nosotros no podemos hacerlo y sí podríamos llegar a hacerlo en algún momento. Y ahora, en cuanto a cómo funciona, esa es una pregunta muy elaborada y es por eso que existen tantos laboratorios en el mundo estudiándola. Particularmente, mi proyecto se enfocó en los microRNAs y si quieres, les platico un poquito de qué es eso. Claro, claro, nos encantaría saber qué son los microRNAs. Ok, muy bien. Ok, va. Pues para hablar de qué son los microRNA, supongo que habría que sentar un poquito las bases para quienes no están familiarizados con qué es el dogma central de la biología molecular. Y solo de manera muy general, pues sabemos, yo creo que todos hemos escuchado en algún punto el término DNA, o como la información de la herencia está guardada en los genes. Es tu hijo, tiene tus genes, es que él es así porque está en sus genes. Hemos oído muchas veces ese término y lo más importante a sacar de eso es que sabemos que hay información que está en algún lugar en nuestro organismo. Esta información está a manera de DNA en el núcleo de cada una de nuestras células y de cada una de las células de cualquier organismo. Y podemos ver este DNA como un libro de recetas. Entonces tenemos un libro de recetas dentro del núcleo de nuestra célula, que es el que indica todo lo que va a ver, todo lo que va a hacer a nosotros, a cualquier organismo. El, estas recetas tienen que ser leídas por alguien, sin embargo, entonces para ser leídas tiene que hacerse, veámoslo como una fotocopia, que son los RNAs mensajeros. Estos RNAs mensajeros son como una fotocopia de una de las recetas que hay en este enorme libro, que salen del núcleo al resto de la célula. Y entonces la maquinaria de traducción de los RNAs mensajeros va a generar proteínas. Y hay una enorme diversidad de proteínas que al final, cuando se juntan entre sí, generan a muchos niveles de complejidad un organismo. Ok, Ok. poniendo eso como base, pues vamos a enfocarnos en los RNAs mensajeros, que como les dije es como la fotocopia de esa receta única que es un gen. Los microRNAs, que como lo ven en su nombre también son RNAs, son RNAs muy pequeñitos que lo que hacen es atrapar a este mensajero de la receta, a esta señal, y degradarla. Uh-huh. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es disminuir la cantidad de este mensaje que hay dentro de la célula. Quiero echarme para atrás un poquito. Tal vez en algún momento escucharon que en las últimas décadas, con este proyecto de la secuenciación del genoma humano, los científicos lograron identificar que los humanos y los chimpancés, en términos de la secuencia de su genoma, en realidad son muy parecidos, por encima del 90% de similitud en términos del genoma. Y entonces eso fue muy sorprendente en un inicio, fue como, pero si somos tan parecidos, ¿en qué radican esas enormes diferencias que vemos? Y la respuesta está, en parte, en la manera en la que se lee ese libro de recetas, ¿sí? Una cosa es qué está escrito en ese catálogo y otra cosa es cómo lo leemos. Entonces, la manera en la que un ajolote
lee su genoma es distinta a la manera en la que nosotros leemos nuestro genoma y por lo tanto el resultado es diferente. Y una de las moléculas que media este proceso son los microRNAs. Los microRNAs llegan, se pegan, como les dije, a este mensajero, que es el RNA mensajero, y lo degradan. Y de este modo regulan qué tanto se está diciendo o no diciendo de algún gen. El resultado es que tenemos una enorme diversidad de procesos biológicos con tan solo algunos cuantos decenas de miles de genes en todos los seres vivos. Y bueno, ya específicamente, mi tesis de maestría se dedicó a entender cómo le hacen estas moléculas, estos microRNAs, para regular los genes que dan lugar a la patita, de modo que si se pierde, puede volver a surgir una. A muy grandes rasgos. Entonces podríamos decir que si le cortamos la patita a nuestro ajolote, que no lo hagan, por favor, solo, al menos que sea en pos de la ciencia, pero bueno, si le cortamos la patita a nuestro ajolote, entonces sus RNAs van a trabajar de tal forma en que van a poder sacar patitas nuevas, ¿no? Sí, es una manera de verlo. Los RNAs, estos microRNAs, son una de las moléculas que juegan un rol en esto, ¿no? Hay muchas otras y hay muchos niveles de regulación y muchísimos procesos que están conectados de una manera muy compleja y los microRNAs juegan un papel en eso, efectivamente. Pero tal vez faltó mencionar esto en un inicio, pero a un ajolote si le cortas una pata le vuelve a salir. Y no es lo único que puede regenerar. Los ajolotes pueden regenerar patitas, pueden regenerar cola, pueden regenerar retina, páncreas, hasta sistema nervioso central pueden regenerar. Wow. Oye, a lo mejor es un poquito fuera del tema, pero bueno, yo tengo una pregunta. Igual, ustedes si tienen preguntas, por favor, escríbanlas para poder leerlas y poder compartirlas en este espacio. Bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que podamos encontrar alguna forma pues igual un RNA que nos ayude a los humanos a regenerarnos de tal forma? O a lo mejor ya me estoy yendo un poquito. Pues supongo que cuando uno desarrolla una línea de investigación, digamos, voy a estudiar microRNAs en la regeneración del ajolote, espera, en el mejor de los casos, imaginando todas las posibilidades, en el mejor de los casos, uno dice, me encontré el microRNA que regula la regeneración en ajolote. Este microRNA es la razón por la que los ajolotes pueden regenerar y nosotros no. Pero ese, como dije ya, es el mejor de los casos. Y el mejor de los casos casi nunca ocurre. Entonces, realmente es más bien un proceso mucho más complejo. Es un proceso que, como dije, involucra a muchísimos factores, muchísimos interactores, y al final el resultado es que tenemos a una molécula o algunas moléculas que son los microRNAs que pueden tener un papel, pero entender exactamente cuál es ese papel requiere mucho tiempo, ¿no? Mucho estudio y hacerse las preguntas correctas, desarrollar las técnicas correctas y utilizar las herramientas correctas para responderlas. Muy bien, creo que este comentario igual le resuelve mucha duda a Grace Mejía, que vemos que pone qué tan importante es la acción de los microRNAs en ese control. Pues esa es básicamente la pregunta que hizo mi tesis, ¿no? Y sinceramente, siendo realista, en una tesis de maestría es difícil llegar a responder cualquier pregunta al 100%. Que así es la ciencia, ¿no? Uno va respondiendo un pedacito tras otro. No puedo decir qué tan importantes son, pero les puedo contar, como de manera muy resumida, que identifiqué algunos microRNAs que ya se conocían en algunos otros procesos que son muy importantes para regular el proceso de proliferación celular. Entonces, para que la patita se regenere, obviamente tiene que haber más células. Y esto implica en el ajolote un proceso de reprogramación celular. Es decir, las células tienen que decir, ok, yo ya no soy una célula de piel, ahora soy una célula madre. Y tengo que generar más células. Y esto es algo que no ocurre en mamíferos, por ejemplo. Entonces, algunos de los microRNAs que encontré en la tesis son microRNAs que permiten a la célula cambiar ese programa, la expresión de ese código, de manera que las células pueden reactivarse como células madres y permitir la regeneración.
Muy bien, muy interesante. Bueno, ahorita nadie más nos ha hecho más preguntas. Bueno, como a forma de conclusión, yo sé que a lo mejor caigo gorda con esta pregunta porque pues deberíamos conservar la naturaleza simplemente por el hecho de que está, pero ¿tú crees que estos trabajos, cómo afectarían en la conservación del ajolote? ¿Cómo afectan a la conservación del ajolote? Sí. Pues mira, sí, efectivamente es una de las cosas en las que... Hay dos cosas en las que se piensa, ¿no? Cuando alguien que sabe que es un ajolote lo piensa y es... una es regeneración, los ajolotes regeneran, y la otra es está en peligro de extinción. Se están muriendo, ¿no? Son carismáticos y ya quedan muy pocos. Y pues sí hay muchos esfuerzos. En el área de la conservación hay muchos esfuerzos hacia la conservación específicamente del ajolote, porque es una especie endémica del lago de Xochimilco, bueno, del centro de México. Entonces tiene un gran significado en términos de la biodiversidad del país y por supuesto, ese no es su único, digamos, importancia. Y pensando en importancia como para la humanidad, uno de sus grandes, perdón, una de las maneras en la que es importante es por la diversidad del país y porque tiene esta capacidad de regenerar que si es estudiada adecuadamente puede llevarnos a responder la duda de cómo hacerle nosotros para poder hacer lo mismo, ¿no? Y en este sentido, aquí está la clave. Al haber encontrado esta capacidad del ajolote, hay una gran población de ajolotes en cautiverio en laboratorios de estudio. Y esto permite que se visualice la importancia de esta especie. Es muy fácil preguntarse, ¿y a mí qué más me da si se extingue, no? Yo creo que eso, entre más humanos sabemos y más estamos aislados de la naturaleza, es cada vez más fácil decir, a mí no me afecta, no me importa si se acaba este bosque, no me importa si se extingue esta especie. Y el hecho de que nosotros hayamos encontrado esta habilidad en el ajolote, no que yo lo haya hecho, sino que la hayamos identificado como humanidad, hace que recordemos que las grandes preguntas humanas generalmente tienen una respuesta biológica y se pueden encontrar en muchas especies. En resumen, la importancia de todos estos trabajos en términos de la conservación es que logramos visualizar la importancia del ajolote para nosotros, ¿no? Y a partir de todos estos estudios, de estos estudios en la regeneración, han surgido muchísimos estudios sobre conservación. ¿Cómo le hacemos para que no se extinga? Lo necesitamos para estudiar, para responder esta pregunta. Y se ha visualizado mucho. Si me preguntas personalmente, he visto que en Facebook y en redes sociales, el ajolote de pronto empezó a aparecer en esta década. Todos empezaron a publicar que el animalito, que muy bonito, empezaron a hacer documentales, mientras que antes de eso lo escuchaba tal vez entre biólogos, entre los más bohemios que les gustaba esta idea de un animal endémico. Se ha hecho muy famoso y eso definitivamente es importante para ambas áreas, la conservación y el desarrollo de la ciencia en el área de la regeneración. Qué interesante. Bueno, nos tienen dos, tres más preguntas. ¿Te gustaría responderlas? ¿Las mando? Claro, sí, por favor, para verlas más clarito. Mira, Alberto Ledesma nos pregunta, ¿la aplicación de este conocimiento se enfrenta a dilemas morales? Claro. La aplicación del conocimiento. Bueno, en primer lugar diría que el conseguir este conocimiento se enfrenta a dilemas morales, porque como lo dijiste en un inicio y demostraste un poco de incomodidad al hablar de que pues, uno le tiene que cortar la patita al ajolote para ver cómo regenera su patita. Entonces, por supuesto, de inicio hay ciertos dilemas morales, principalmente regidos en este caso por aspectos legales, ¿no? Tiene que haber un permiso para trabajar con estos animales, para tenerlos en cautiverio. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Cómo uno va a manipular a estos animales para obtener información de ellos. Y por otro lado, en términos de la aplicación de este conocimiento, creo que es posible que no hayamos llegado como humanidad en el área de la ciencia todavía a toparnos tan de frente con esa pregunta. Es decir, cuando hablamos de clonación, de transgénesis, de hacer organismos transgénicos, ya llegamos a ese punto. Tenemos el caso de este investigador chino que generó unas gemelitas transgénicas en estudios sobre la inmunidad al VIH.
Y eso generó un boom, un dilema enorme, ¿no? Porque la tecnología y la ciencia ya llegaron a ese punto en el que podemos preguntarnos eso en humanos. Tal vez en el área de la regeneración no estamos todavía a ese nivel. Realmente conocemos, aunque conocemos mucho, las diferencias en términos celulares del proceso reparativo de un tejido en humanos son tales que estamos lejos de llegar a poder aplicarlo a un grado como de ciencia ficción, ¿no? Como lo que vemos con los superhéroes. Por otro lado, sí existen ya tecnologías, tal vez no en el área de la biología molecular, sino tal vez en la ingeniería de materiales que han estudiado la regeneración, ¿no? Y pues para ser sincero, no he oído mucho sobre los dilemas morales que implican esos estudios en particular. Sí, justamente va muy de la mano la última pregunta. Ujú, Menciona Grace Mejía, ¿qué tan cerca está la posibilidad de regenerar un órgano? Por ejemplo, el páncreas. Sería ujú. una gran solución para varias enfermedades como la diabetes tipo 1. Creo que vuelve a caer un poquito en esta onda medio sci-fi, ¿no? Pues sí y no. Sí, o sea, sí, en el sentido de que definitivamente suena como algo muy emocionante, que podríamos extrapolar con nuestra imaginación hasta decir, uff, un día, pues si el envejecimiento es un desgaste de las células, podríamos decir la regeneración es la respuesta para el envejecimiento, ¿no? Y eso sí ya es meternos en rollos de sci-fi y rollos morales muy interesantes, pero en términos de aplicarlo para posible, pues, la regeneración de órganos, que yo creo que es una de las principales preguntas biomédicas que nos hacemos, no estamos realmente tan lejos de poder aplicarlo, pero también habría que definir qué es aplicarlo, ¿no? O sea, existen ya tratamientos, tanto en el área de la biología molecular, como dije, en la ingeniería de materiales, que permiten facilitar la recuperación de un tejido, ¿no? Y existen terapias con RNAs pequeños que son similares a los microRNAs, que consisten precisamente en regular estos mensajes que manda la célula para que un proceso ocurra un poquito distinto a cómo ocurre, facilitando a veces algo como la regeneración. Les voy a poner un ejemplo, quiero dar un ejemplo de un estudio muy bonito que se hizo en ratón y ajolote, en el que estaban estudiando la regeneración de espina dorsal del ajolote. Uh-huh. Y lo que hacen es hacer una pequeña incisión separando a la espina dorsal, generan una herida en medio, y lo que hicieron a continuación fue bloquear la expresión, y sobreexpresar a un microRNA en dos experimentos por separado. Cuando lo bloquearon, bueno, antes debo mencionar que uno de los genes que es regulado por este microRNA se llama semaforina, que es un nombre muy ingenioso y es fácil de entender qué es lo que hace con base en ese nombre. Lo que hace la semaforina es bloquear, controlar, guiar el crecimiento axonal durante el desarrollo. Los axones son las extensiones de las neuronas, de las células del sistema nervioso. Entonces, al regular la extensión de los axones, esta semaforina lo que hace es determinar hacia dónde crece, ¿no? Cuando bloquearon este microRNA, entonces hubo más semaforina porque ya no había quien la bloqueara. Y lo que pasó fue, al haber más semaforina, que se bloqueó el crecimiento del axón y no regeneró. La espina dorsal no logró regenerar. Y esto fue, el que no regenerara la espina dorsal se debió a la expresión de la semaforina. Y esto es muy similar a lo que ocurre en un ratón, que no puede regenerar. ¿Ya? Espero no haber sido demasiado como rebuscado con mi explicación, pero el punto aquí es que en un estudio demostraron que con el alteramiento de un solo factor, que fue este microRNA, lograron hacer que el ajolote tuviera un proceso muy similar al de ratón. ¿Ya? Entonces, ahí está la parte muy interesante y ya vi que se pasó incluso otra pregunta, pero intentando responder esa misma, hay veces que podemos llegar a decir, con mover este poquito, podríamos tener un proceso igualito al del ajolote, muy parecido, o fomentar que ocurra de la misma manera. El problema ahí es que generalmente desregular una cosita en la célula implica desregular otras miles de cositas y no sabemos qué otros efectos pueda tener, y es por eso que este tipo de respuestas científicas tardan en llegar a verse como tecnología, porque hay que atacarlas por todos lados para saber qué tan buenas son como una respuesta a la pregunta que estamos haciendo.
Claro, claro. Y bueno, ya, ahora sí, para terminar, ahora sí, la última pregunta. Giorgio Blancas dice, ¿cuánto tiempo tarda un ajolote en regenerar una patita? Ok, esta fue una de las preguntas que me topé en el desarrollo de mi tesis de manera involuntaria. Cuando uno hace ciencia, generalmente tiene la pregunta que quiere responder y todas las que no quiere responder, pero tiene que responder para lograrlo. Y esta fue una de esas. Eh, y la respuesta es depende, como casi siempre en biología. Pero en este caso no es tan difícil de explicar. En este caso depende, si estamos hablando de la misma especie, Ambystoma mexicanum, va a depender, por un lado, un poquito en su trasfondo genético. O sea, una población puede que tiendan a regenerar un poquito más rápido que otra, eso lo vi yo personalmente. Pero lo más importante aquí es de qué tamaño es el ajolote, ¿no? Porque lógicamente una patita de tal vez 3 centímetros de longitud va a tardar, implica muchísima más células que una patita de una larva que tiene, no sé, una patita de 5 milímetros, ¿no? Ujú. La variable principal aquí es el tamaño del ajolote. Entre más grande o más viejo es, más tarda en regenerar. Pero si me permites, si hay tiempo para hacer otro paréntesis, hace poquito estaba platicando con un estudiante de doctorado en un instituto bueno, tiene un laboratorio que se enfoca en la regeneración y me contó que él ha visto y está estudiando como dependiendo de dónde se corte la patita, dependiendo de a qué nivel esté la herida, va a tomar más o menos tiempo en llegar al mismo punto. Es decir, si uno corta la patita aquí, digamos en el antebrazo, va a tardar, no sé, 15 días. Si se corta acá, a la altura del bíceps, va a tardar también 15 días. Entonces, el ajolote tiene programado un tiempo específico para volver a alcanzar ese tamaño deseado, lo cual se me hace sumamente interesante. Y para no dejarlo solo sin una respuesta, pues yo trabajé con ajolotes relativamente grandes y tardaban en llegar al punto de tener una patita chiquita, chiquita pero funcional, tardaban aproximadamente un mes y medio. En regenerarla por completo, estos adultos tardaban aproximadamente medio año. Oh, pues O es sea que no un... es un proceso que ocurra de un día para otro, ¿no? Sí, no, no, no es como que te va a crecer ahí otra cabeza de la nada o lo que sea. Sí, no. Ay, Dios, hay mucho interés. Me piden, por ejemplo, que si puedes obsequiar alguna copia de tu tesis, puedo poner en contacto a Grace Mejía contigo. Pues mira, con mucho gusto yo les puedo responder más preguntas sobre lo que estén interesados de manera personal. Ujú. Eh, con respecto a la tesis específicamente, no es un material que yo tengo disponible para divulgar porque la tesis pertenece oficialmente al instituto, al Sinvestad, pero la tesis, el instituto la va a publicar en algún punto, se va a hacer pública, ya que pues, es una institución pública, y en ese momento la puedo hacer accesible a quien me la pida. Solo es, Muy creo que bien, es cuestión de tiempo. Sin embargo, yo puedo responder preguntas a quien sea que esté interesado. muy bien. Y también tenemos esta última. Fidel Landeros nos pregunta, ¿hay alguna desventaja evolutiva en regenerar una extremidad? Pues, más que una desventaja evolutiva, Fidel, yo creería que es o sea, sí, sí es una cosa por otra, ¿no? Y la manera en la que a mí me gusta verlo es como que en algún punto los organismos tuvieron que decidir cómo le hago ante un daño físico. Y hubo algunos, como las tortugas, que dijeron, pues voy a desarrollar, voy a desarrollar un escudo, ¿no? Y las tortugas tienen una protección, por lo tanto son mucho más resistentes a daño. Hay otros que dijeron, no, pues la mejor defensa es la ofensiva, ¿no? Entonces hay organismos cuya estrategia es actitudes más agresivas y de pelea, como en esta pregunta del fight or flight, esta típica pregunta en biología, se fue más por el fight. Y el ajolote lo que decidió dijo, pues, no como que no tengo tanto interés en defenderme, no tengo la energía para correr, entonces pues voy a dejar que se coman mi pata y voy a sacar otra, ¿no? Entonces, habiendo trabajado con ellos, yo diría que evolutivamente por eso desarrollaron esa estrategia, ¿no? Porque es posible que haya sido más fácil decir, pues si pierdo una pata, pues desarrollo otra, ¿no? Y además de eso, son animales muy territoriales. O sea, se pelean mucho entre ellos, entonces es común, muy común que sufran heridas. Y
pues puede haber también sido seleccionado como, a ver, si son tan agresivos, eso tiene un beneficio, pero por otro lado se van a matar entre sí, entonces eso ejerció una presión a que tuvieran esta capacidad de repararse, ¿no? Después de una acampada. Muy bien, Carlos. La verdad es que hemos aprendido muchísimo el día de hoy contigo. Muy interesante tu tema. Ojalá que, pues sí, o sea, el Sinvestav pueda publicar prontamente y poder conocer un poco más acerca de los ajolotes, ¿no? El de poder leer tu tesis. Y bueno, pues damos por terminada esta sesión. Muchas gracias por Gracias a ti. acompañarnos, Carlos. Y bueno, les quiero decir antes de irnos que cualquier cosa, si ustedes tienen alguna tesis, tienen alguna información interesante sobre vida ambiental, animales, todo lo que ustedes quieran, pues son bienvenidos de compartirlo en esta serie de entrevistas que estamos aquí haciendo en este canal, en Vita Esfera. Esto también va a subirse a la plataforma de YouTube en el mismo nombre, en Vita Esfera. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, nos quedaron algunas preguntitas, pero bueno, yo creo que pueden ponerse en contacto contigo, Carlos. Claro que sí. ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿Algún correo electrónico o algo? Sí, mira, ¿tú tienes dónde escribirlo? Porque me Sí, pueden contactar al correo institucional de carlos.barradas@sinvestav, y si quieres te dicto Sinvestav para que no quede duda. Es sabes, ay, perdón, dime. Ujú, ujú, ujú. CINVESTAV. Ok, Entonces, punto carlos.barradas@sinvestav.mx. MX. Muy bien, Así, entonces les enseñamos. ¿cualquier duda? Este es el correo institucional de Carlos Barradas. Ahí le pueden comentar cualquier cosa si quieren saber más. Y bueno, pues entonces damos por concluida esta transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Kat. Y bueno, también queremos felicitarte porque te nos vas a Kansas, ¿no? O Arkansas. A Missouri, a Kansas City, Missouri. Excelente, al doctorado, con todo. Seguirle, claro que sí. Pues es Muy que esa bien, es la cosa, como lo vemos aquí, hay más preguntas que respuestas, entonces, pues hay que seguirle. muy bien. Muchas felicidades y gracias. Esto es todo. Hasta luego. Hasta luego.